Buenos días. Me alegro que ya llegaron suficiente para tener quórum. Vamos hoy a hablar, un poco repasar las últimas clases y vamos a resumirlos en una charla que se llama La tragedia de los comunes, el rol de la tasa de interés. ¿Me escuchan bien o no? Sí, perfecto. Sí, muy bien. Ya, Félix, yo no puedo prender mi cámara porque estoy en un computador que no es el mío y no lo entiendo. perfecto, no te preocupes. Vale, gracias. Vamos a ver de que a pesar de que en libros o textos de economía verde, economía ecológica, muchas veces se propone que se debería privatizar los recursos naturales, que no necesariamente soluciona el problema de la sobreexplotación de los recursos libremente accesibles y tampoco ni siquiera aumenta la eficiencia económica, sino incluso uno podría decir que la disminuye. Vamos a ver que el famoso dividendo natural es lo que se gana, así se llama lo que se gana explotando la naturaleza, ¿no? En realidad es ninguna otra cosa que un dividendo monopólico. Y vamos a dilucidar que al final es el deber de crecer de la economía real que emana de la tasa de interés como costo de oportunidad de cada inversión productiva que hace o ejerce una presión que al final destruye el medio ambiente y esta presión se aplica a bienes públicos y privados de la misma forma. Conocimos en clase esta curva de rendimiento sostenible. ¿Se recuerdan cómo funcionaba? Que al final aquí es el punto K, que fue ese punto. Es la máxima cantidad en este caso de peces para el ejemplo, que podría sostener el sistema, es la capacidad de carga de un sistema. Exacto. Entonces aquí vemos la carrying capacity, esto es como cuando el lago o el mar, en el caso que se fuesen peces, está tan lleno que ya no puede reproducirse más. O sea, se reproducen tanto que se mueren. Es el mar lleno de peces. Esto aquí es al revés, el critical dispensation point, o sea, la población mínima viable, es una población tan chica y tan pequeña de que a partir de ahí se autodestruye. O sea, en el caso que los peces quizás no encuentran, los machos no encuentran los huevos para fecundarlos y a pesar de que quedan algunos peces, se disminuye y se autodestruye a partir de este punto. Bueno, y claro, esta curva es la tasa de reproducción anual que depende de la cantidad de recurso. Mientras mayor el recurso, menor es la tasa de reproducción anual. ¿Por qué? Porque hay menos alimentos y por lo tanto, mientras más lleno el mar o el lago, menor es la tasa anual de reproducción. Bueno, entonces, si cosechamos siempre una distancia entre la abscisa y esta curva, sería justo lo que se reproduce, entonces sería una pesca sostenible. O si en caso de un bosque, si justo sacamos la cantidad de leña que se reproduce al año, entonces sería como un manejo sostenible. Si aumentamos la cosecha más allá que este punto, más allá de esa diferencia, entonces ahí seríamos disminuyendo el stock. Bueno, según este gráfico, el stock que me da mayor rendimiento, a menos rendimiento en cantidad de peces, un biomasa, para decirlo así, sería entonces aquí este stock, el Maximal Sustainable Yield en inglés, el rendimiento máximo sostenible. Y claro, entonces es bastante interesante. Aquí en este punto estamos todavía muy lejos del Critical Dispensation Point. O sea, el Homo economicus que solamente piensa en cosechar la mayor cantidad anual posible y por todos los tiempos, por toda la eternidad, o sea, de una manera sostenible,
no disminuir el stock más allá que este punto, porque aquí tiene su rendimiento sostenible. Bueno, aquí tenemos la consideración sin costos, sin precios, pero si tomamos en cuenta aquí los costos de cosecha y los precios del pescado, llegamos a una situación aún más increíble. Entonces aquí tenemos unas curvas de costos totales, total costs, que dependen de las cosechas, y la cosecha depende, los costos de la cosecha dependen del tamaño del stock. Mientras más vacío el mar, o sea, que mientras más nos acercamos aquí al origen del gráfico, más caro se hace la pesca, por lo tanto suben los costos. Aquí hay dos líneas porque aquí representan diferentes costos digamos, diferentes eficiencias en la pesca. Bien, entonces, si queremos maximizar el beneficio, buscamos la diferencia máxima entre ingreso y costos. Esta curva ahora ya no es el rendimiento sostenible en biomasa, sino en dinero, porque aquí se toma la pesca del pescado, del fish, multiplicado por el precio del fish. Por lo tanto, esto es un retorno total sostenible. O sea, el precio del pescado que se cosecha multiplicado por la cantidad cosechada es el retorno. Por lo tanto, buscamos entonces la diferencia máxima entre el retorno sostenible y los costos sostenibles. Entonces llegamos a la cantidad del stock, el stock N1, que aún es más a la derecha del stock del rendimiento máximo sostenible. O sea, tomando en cuenta precios y costos, tenemos aquí un stock que es aún más cerca al punto, digamos, del equilibrio natural K. Entonces, uno puede preguntarse, bueno, los humos económicos se queda con el stock N1 muy lejos del CD, entonces, ¿por qué los mares están vacíos? O sea, estamos aquí lejos del punto CD. El problema es, y como vimos también en clase, el problema es que el mar es libremente accesible. O sea, en este gráfico es como si fuese el mar, si tú eres un dueño privado, o es un lago privado, el dueño del lago privado no cosechará más allá que el punto N1, claro, pero el mar es libremente accesible. Y ahí aplica lo que Harding, en realidad antes de Harding, Gordon describieron como la tragedia de los comunes, solamente que Harding, después de Gordon, le puse ese nombre interesante que se hizo famoso en el mundo. ¿De qué se trata la tragedia de los comunes? Bueno, justo de ese aspecto de cuando algo es libremente accesible y cada uno actuando según su propio interés, se va a destruir el recurso común, el Common Pool Resource, lo llamaría Elena Ostrom, que vemos de hecho que el egoísmo no es nada bueno, o algunos dicen que los efectos positivos de la competencia se provienen por el egoísmo. A veces la competencia sí funciona, puede limitar el egoísmo, pero no se producen por el egoísmo. Aquí vemos qué efecto tiene el egoísmo. Entonces Harding describe aquí un pastoral en un pueblo en Inglaterra, y claro, cada miembro ahí del pueblo pone cada vez más vacas en el pastoral, sabiendo que con muchas vacas el pastoral va a destruirse, pero cada uno tiene un interés de aumentar su propio beneficio, mete más vacas hasta que se destruye el pastorizal completamente y al final todos mueren de hambre, ¿no? O sea, al final no le sirve a nadie esto, y mejor habría sido si se hubiésemos colaborado y decir, bueno, cada uno pone una vaca y listo, o dos, y con eso basta. Pero si no se arregla así y si no se cooperan, en este caso, cada uno metiendo más vacas, se destruye el pastorizal. Aplicando esto al mar, si dejamos la pesca libre, se pesca mucho más allá que, o sea, no se queda aquí con N1, probablemente cada uno sacaría lo más que puede, incluso sabiendo si los demás también lo hacen, para saber que luego va a estar acabado el recurso, vamos a lograr sacar ojalá lo más posible, y de esta forma vamos a acercarnos muy peligrosamente al punto CD. Vamos a pescar hasta el mar es tan vacío que los costos y el retorno son iguales, sería el punto N1, N2 o N3, dependen de los costos de la cosecha, que está ya muy cerca del punto CD. Si además se añade algún shock externo, ya puede ser que el recurso está
muy destruido. Bueno, esto es el argumento que siempre se sacan porque debería ser privado entonces el mar o el recurso o lo que sea. O sea que el privado se queda con el uno mientras libre acceso destruye el recurso. Bien, pero en realidad uno podría argumentar que no es así. Si nos acordamos, cuando vimos economía clásica y microeconomía clásica, llegamos en el equilibrio a largo plazo a este famoso resultado de que los precios por la competencia entre muchos productores bajan tan bajo que no pueden bajar más, al punto mínimo de la curva costo total en promedio o costo medio a largo plazo, si son las curvas de largo plazo. Eso significa, en competencia perfecta, y como muchas veces repetimos en clase, cada productor gana justo los costos de oportunidad de sus factores invertidos que están incluidos en estos curvas de costos. O sea, cada uno gana lo que podría haber ganado con el mismo esfuerzo, con la misma inversión de factores en otras partes. Uno podría decir que cada uno gana según su esfuerzo, que de hecho haría que no existiría la desigualdad, al menos ninguna más allá que no se pueda explicar con diferencias en inversión de factores. Pues es una situación muy bonita, pero volviendo al gráfico, aquí hay una gran ganancia. Es el famoso dividendo natural. ¿Por qué se llama dividendo natural? Porque no es basado en el esfuerzo del que pesca, sino en el esfuerzo de la naturaleza. Es un regalo de la naturaleza y no un esfuerzo basado en una ganancia basada en el esfuerzo. Volviendo a la competencia perfecta, en competencia perfecta no existe una ganancia más allá que el costo de oportunidad de factores invertidos. Esta ganancia en competencia perfecta no existe. Porque esto es una ganancia más allá que los costos, porque en todos los costos aquí están incluidos los costos de oportunidad. Bien, entonces, ¿de dónde viene esto? Claro, es un dividendo natural, es basado en la naturaleza. Pero en realidad, uno podría argumentar que este no es un dividendo natural, sino más bien una renta monopólica. Pues, como hablamos antes, en un régimen de libre acceso, cuando es libremente accesible, cada uno pesca como quiera y vamos a llegar al stock a ese, donde los costos de pesca y de retorno son iguales. Entonces, en ese punto, vale lo que vale en competencia perfecta. En ese punto vale que cada uno justo cubre sus costos. Listos. Esto aquí es el resultado de competencia perfecta. Ningún dividendo natural. Este dividendo natural se produce por la artificial restricción del recurso a un solo dueño. Y él sí se puede sacar este dividendo natural. En libre competencia no pasaría. Bien, la pregunta es, obviamente, claro, entonces libremente accesible, llegamos a este punto, costos, retorno, o sea, todo el return y todo el costo son igual, pero claro, muy cerca al punto CD. Pero bueno, en realidad esto es porque usamos la tecnología de hoy. Imagínense que estaremos pasando con botecitos como antes. Y como en Chile todavía se hacen normalmente. Dicen, chicos, botes, si todo el mundo pescaría con estos botes, los mares estarían vacíos. Lo más probablemente no. En esta curva, en ese gráfico sería como aquí. O sea, sería porque la pesca es tan eficiente con los botecitos, que esta curva cruzaría aquí el retorno o ingreso total, por lo tanto, lejos de punto CD, a pesar de que está libremente accesible. Entonces, uno podría argumentar que no solamente no existiría la competencia perfecta con el libre acceso, sino al menos con recursos naturales, con la tecnología natural, con botecitos, igual, a pesar de que está libremente accesible, no estaríamos ni cerca a vaciarlo. Entonces, uno puede decir que esto es una situación deseada. Pescamos hasta que costos son iguales al retorno, o sea, ingreso igual a costos. Esto es como competencia perfecta, y los mares no estarían necesariamente sobreexplotados. De hecho, como les comentaba en clase, la razón por qué es costumbre en Semana Santa comer pescado es porque pescado era antes tan barato
que se considera como lo mismo que ayunar. O sea, se supone que en la Semana Santa se ayuna. Pero bueno, podemos comer algo, pescado que es tan barato. Hoy día el pescado para nada barata, ¿no? O sea, hoy día deberíamos más comer carne molida o algo así, la carne más barata, con esa lógica. Pero ¿por qué el pescado era tan barato? Porque todo el mundo tenía acceso al mar, el mar lleno de peces, y se sacaba lo que se podía. Relativa a la demanda había mucha oferta, precios bajos, que bueno para el consumidor. No obstante, los mares no están vacíos. Miles de años funcionaba así con estos botecitos y nunca las mares están sobreexplotados. Claro, porque con estos botecitos no se puede sobreexplotar. Dios nos dio un mar tan abundante de peces que con tecnología normal y natural jamás nos podríamos destruir. Y no sería necesaria una artificial restricción o privatización o la idea de privatizarlo, porque en realidad el océano no se puede privatizar, es muy difícil, para protegerlo. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene ese problema de la escala? Porque al final es un problema de escala, ¿no? Para decirlo en palabras de Manfred Max Neff, es el gigantismo. Con una pesca a escala humana, nunca vaciaríamos las mares. Pero claro, con esos buques que sacan 80 toneladas y que se aplican por todos los países del mundo, todos los países del mundo, incluso aunque no tengan mar, mandan estos barcos hasta los últimos rincones en la Ártica, en la Antártica, para sacar 80 toneladas diarias de peces. Y el dueño de este barco ni siquiera es más rico quizás que el dueño del botecito. ¿Por qué? Porque tiene muchos costos. Todos estos son costos. Tiene que manejar muchas personas aquí, mucha maquinaria, tiene que pagar el bote. Probablemente está endeudado, tiene que pagar intereses. Y al final quizás no le queda más que el dueño de un bote chiquitito. No obstante, para justo cubrir sus costos, tiene que vaciar el mar. Esa es la lógica del crecer. ¿De dónde viene esa lógica de crecer? Ustedes ya lo saben. ¿Cuál es la razón al final del gigantismo? ¿Solamente es avaricia? ¿Solamente crecemos por avaricia? ¿Por la tasa de interés? Claro, hay que alcanzar el mercado del dinero a través de aumentar la producción. Exactamente. Ustedes ya están muy bien entrenados. No solo de la avaricia, quizás también un poco, pero más bien creo yo que el gigantismo proviene del deber de crecer económicamente, y esto por su lado nace de la tasa de interés que ejerce una presión subyacente, pero constante, sobre la economía real de producir cada vez más, y esto desde como 700 años, desde ahí tenemos el actual sistema financiero funcionando. Como se recuerdan, muy bien hablamos de esto en clases, activos financieros, por ejemplo, una cuenta bancaria en el fondo mutuo, cualquier cuenta bancaria que trae tasa de interés, crece de una forma exponencial. Crece un poco al principio muy lento, después muy rápido. Es así porque en algún momento la cuenta se habrá doblado. Y siempre cuando algo se dobla es una función exponencial. Esto vale incluso si la tasa de interés es muy baja. También con una tasa de interés baja, en algún momento se habrá doblado. Y siempre cuando se dobla algo es una función exponencial. Y gente alguna persona me dirían ahora, no, pero sí, es porque es interés compuesto. Pero si la gente saca el dinero de su cuenta y lo gasta, ahí no pasa. Es mentira, igual pasa. Claro, no pasa en mi cuenta si lo saco el interés ganado, pero lo voy a gastar y aparece otra cuenta en la economía. En total, en la economía, las cuentas en total crecen así. Y podemos ver la oferta monetaria en todos los países crece exponencialmente. Puedes verlo hasta Wikipedia o cuando uno busca Money Supply, les muestra muchos gráficos de muchos países y todos crecen así. De hecho, los bancos hasta hacen propaganda con eso, incluso los bancos de Estado, y aquí como Caja de Ahorro de Alemania, en fondo del Caja de Ahorro de Alemania, la DK Bank, muestra que como vengan, llevan su dinero a la DK Bank y se va a reproducir como gallinas. Es aquí una propaganda en YouTube. Una gallina tiene algunos pollitos y los pollitos van a ser gallinas que tienen pollitos. Hacen propaganda con esa función exponencial y muestran ese gráfico para atraer gente. Pero al final, claro, una función exponencial para nosotros es muy difícil de entender porque en la naturaleza nada crece exponencialmente, a menos no por siempre. Entonces nuestro cerebro no está hecho para entender qué significa eso. Para mejor entenderlo,
podemos preguntarnos quizás si Jesús hubiese heredado 1 centavo de su padre José hace 2000 años y hubiese puesto en una cuenta bancaria a una tasa de 5% anual, no mensual, anual. 1 centavo, no en euro. ¿Cuánto sería esto hoy día? ¿Se recuerdan? Ese ejemplo les di también en clase. 400.000 millones de planetas de puro oro. Algunos cálculos que llegan incluso a 2.200.000 millones de planetas, depende del precio del oro que uno asume. Da lo mismo, aunque un planeta, ¿no? Esto ya nos enseña muy figurativamente de que es imposible a largo plazo que la economía crezca para mantener el ritmo del crecimiento de la tasa de interés en las cuentas. De hecho, ahí viene la inflación, que tanto no saben de dónde viene, pues es más dinero en relación a productos, muy simple, y la economía no crece suficiente, a pesar de que tratamos de crecer. Y al final de ahí viene la lógica que por qué tenemos que crecer. Es la lógica absurda y inmanente en nuestro sistema financiero que crea dinero con dinero, pero alguien al final tiene que pagarlo. Es completamente innatural que el dinero tenga crías, como ya dijo Aristóteles, contra las leyes de la física, como dijo Frederick Soddy, premio Nobel Frederick Soddy. Y claro, alguien tiene que pagarlo. Si las cuentas crecen, la deuda tiene que crecer de la misma forma. Y que aquí vemos entonces la oferta monetaria de Estados Unidos y aquí vemos la deuda. Vuelvo a la oferta, vuelvo a la deuda. Se ven bastante igual, es obvio, tiene que verse igual, porque no hay intereses en deuda. Cada banco que paga intereses en los depósitos tiene que prestar por otro lado. Dinero es la contraparte de deuda. De hecho, eso no se puede cambiar. Algunos dicen que es positive money o algo así. Mentira, eso no existe. Dinero es siempre deuda. Lo que yo presto al banco, para mí es una vez para el banco es deuda. En realidad, dinero y deuda son lo mismo y ambos crecen por la tasa de interés. Por lo tanto, tiene que ser igual la deuda total de un país y la oferta monetaria. Pues entonces, podemos entender de dónde viene el deber constante de crecer. Claro, tenemos creciente carga de interés. Y aunque no esté endeudado, tengo que crecer por la tasa de interés como costo de oportunidad. O sea, sí o sí, aunque no estoy endeudado y aunque no me crezcan los costos, si mi negocio no me rinde lo que me pagaría el banco, no tiene sentido, ¿cierto? Es así incluso en libros de textos de economía ecológica, en clásicos textos. O sea, todo tiene que crecer a ese ritmo. Por lo tanto, incluso la naturaleza que estamos explotando. Conclusión, la tasa de interés es el ritmo al cual debe bailar la economía. No solamente un fetichismo, es el deber de al menos lograr este rendimiento, si no mi inversión no tiene sentido. Un caso del mar, no tengo interés de mantenerlo. Y claro, y como las empresas tratan, entonces, si tienen ese deber de crecer, en caso que no logran crecer, pues la segunda estrategia sería ahorrar costos para mantener el rendimiento mínimo a nivel del costo de oportunidad. ¿Y cómo se ahorran costos? Reemplazando personas por máquinas, aumentando la productividad, y cuando la máquina es vieja también está buscando trabajo después. O sea, al final, esa dicotomía que se sabe, que se reconoce que existe, pero nadie sabe de dónde viene, de que o crecemos o el desempleo, viene de ahí. Si queremos solucionar el SDG 8, o sea, el Sustainable Development Goal número 8, decente trabajo, tenemos que cambiar este sistema. El SDG número 8 es bastante contradictorio. Dice crecimiento económico y trabajo decente. Claro, porque quieren crecer para tener trabajo decente. Pero en realidad, el crecimiento económico produce destrucción del medio ambiente. Porque si crecemos, vamos a gastar más recursos, ¿no? Es una contradicción tan grande y esa contradicción se soluciona aquí. Una economía podría teóricamente funcionar sin que tenga que crecer y por lo tanto tampoco tenemos que constantemente reemplazar personas por máquinas. Bueno, entonces, ¿sí? SDG 8, ¿qué es? El objetivo de desarrollo sostenible número 8 es el... de lo de la...
De la ONU. Economic Growth and Decent Work. O sea, crecimiento económico y trabajo decente. O sea, crecimiento económico, fíjense, crecimiento económico en los objetivos de desarrollo sostenible. Perfecto. Y ahí justo, gracias por la pregunta, está perfecto aquí la cita de Kenneth Boulding, que dijo en el Parlamento de Estados Unidos ya en los años 70, anyone who believes in indefinite growth in anything physical on a physically finite planet is either mad or an economist. Vivimos en un planeta finito. ¿Se recuerdan? En la Economía Ecológica 1 hizo varias sesiones de clases, énfasis en la obligación de crecer, y si seguimos creciendo, vamos a destruir. Estamos en un planeta finito. Si estamos en un planeta finito que no crece, pues si estamos creciendo económicamente, vamos a necesariamente destruir el planeta. ¿Por qué? Se recuerdan seguramente, primera y segunda ley de termodinámica, no se produce algo de la nada y todo se produce en basura. Si crecemos, vamos a destruir. Incluso vale así para recursos renovables, volviendo al tema ahora de nuestros Sustainable Development, Sustainable Yield Curve. Incluso los recursos renovables, si las explotamos a una tasa más rápida que se renuevan, vamos a destruirlas también. Y el constante deber de crecer va a producir que vamos a explotar el recurso más rápido que se renueva. Y aquí estamos, ¿no? La pregunta era, ¿por qué los barcos son tan grandes? Porque pues también crecieron. Todo tuvo que crecer. Crecieron de botecitos a los mega tanques y buques para pescar. Y luego van a ser más grandes aún. Es un crecimiento exponencial en todo. Se ve en todo, incluso en la tecnología para cosechar. Bueno, entonces uno puede decir, claro, hoy en día ya existe esta tecnología. Aunque cambiásemos el sistema monetario, pero la tecnología ya existe, ya no la podemos retroceder. En esa situación quizás sí deberíamos privatizar. O sea, sabemos que el mar está sobreexplotado, no porque es libremente accesible, y por lo tanto la idea de privatizar, lo que siempre ha sido naturalmente para todos, no tiene mucho sentido, pero quizás hoy en día sí tiene sentido, porque ya los buques están así, ya tenemos esta tecnología, aunque cambia más el sistema financiero hoy, ya están tan grandes. ¿Qué hacemos? Quizás en ese sentido, hoy en día, teniendo esa tecnología, sí deberíamos restringir el uso, y quizás ahí sirve privatizar el mar, a pesar de que se produce ineficiencias por producir rentas monopólicas, porque saben que el monopolio produce ineficiencia y injustas ganancias que se llama renta monopólica. Entonces quizás hoy en día sí deberíamos hacerlo. Esa es una buena pregunta, ¿no? Algunos dirían quizás que sí, hoy en día sí, no nos queda otro que darle la posibilidad a algunos ganarse renta monopólica para evitar que se sobreexplote. La respuesta es, y como ya saben, pero estamos repasando aquí, no necesariamente. Aún así el dueño fuese privado, puede muy bien ser que se sobreexplota. Y nuevamente es la tasa de interés el problema. Pues, ¿qué hace un dueño privado del mar? O de un lago, o de cualquier recurso? Siempre está ahí este cálculo del valor actual. Esto hace cualquier dueño de cualquier recurso. Intuitivamente lo calcula cuánto es el valor actual de mis futuros flujos. O sea, si pago una pesca sostenible, claro, puedo por toda la eternidad sostenible pescar y tengo por toda la eternidad ese ingreso. Claro, pero si ese ingreso es menos que me pagaría el banco, ¿no? Este es el costo de oportunidad. Si esto es menos que me pagaría el banco, si cosecho todos mis peces o mis bosques, mis milenias, lo vendo, lo pongo el dinero en el banco. Si el banco me paga más, que serían mis futuros flujos, pues vale la pena entonces cosechar todo. Con otra palabra, en términos más económicos, si el valor actual de mis futuras rentas es menos que vale el stock hoy, vale la pena cosechar todo. Vimos esto en clase con este lindo cuento de la gallina de huevos de oro, ¿no? Para hacerlo más ejemplar.
Si un granjero en algún momento llega a su granja, a su establo, y ve hay una gallina que pone todos los días un huevo de oro, si además imaginemos que le aparece un ángel que le asegura que esta gallina es inmortal, por toda la eternidad va a tener un huevo de oro, sus hijos o nietos, bisnietos, pues ¿venderían la gallina? Claro, intuitivamente diríamos, claro que no. Pero la respuesta es que sí, la vamos a vender si el precio es suficientemente alto. Si me pagan suficientemente más, tanto para la gallina, que poniendo dinero en el banco, recibiendo intereses, y si el interés diario es más que vale el oro, pues vale la pena vender la gallina, ¿no? Y con ese mismo razonamiento vale la pena cosechar todo el bosque o todo el mar si lo que me pagan me trae un flujo, una renta eterna en el banco, más que podría obtener haciendo una cosecha sostenible. Entonces, en conclusión, privatizar no necesariamente evita la sobreexplotación de los bienes que originalmente eran comunes, y para decirlo en palabras poco sarcásticas de Delhi, cada especie en la naturaleza que no se reproduce al ritmo de la tasa de interés está a fuerte riesgo de ser extendido. Y que es así, y que realmente incluso un dueño privado destruye lo suyo, vemos en Chile. Chile muestra aquí una agricultura y bosques que son en gran parte manejados por privados, bastante insostenible. Y pues la razón es que el dinero hace que el tiempo no es neutral. El tiempo es dinero, como se dice, ¿no? Y todo tiene que ser rápido y eficiente. Por eso vemos aquí en las plantaciones, Rafael nos puede contar quizá un poco más ahí, puros pinos y eucaliptos. Y uno podría preguntar, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué puros pinos y eucaliptos? Una agricultura. Aquí pasó en 2016 que todos se murieron los peces en la agricultura, ¿no? ¿Por qué se hace una agricultura con peces, primero con especies exóticas, igual como en el caso de los bosques, transgénicas, son machos en cuerpo de hembra o viceversa, que los huevos la traen de Noruega, con muchos químicos, antibióticos que le echan a las agriculturas, a la agricultura, claro, ahí se mueren, ¿no? Si un bicho llega ahí, con el sistema inmune de la peste tan malo, todos se mueren. Y lo mismo pasa con los bosques, ¿no? La monocultura de especies exóticas no es sostenible. Llega un fuego y se quema todo, a pesar de que quizás en un bosque nativo no se quemaría, al menos no de esta forma. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué plantan pinos y eucaliptos? ¿Por qué hacen una monocultura en peces con tantos químicos? ¿Por qué hacen una acuicultura un sistema forestal tan insostenible, manejo de bosque tan insostenible? Claro, un pino crece rápido, pero también vende barato. De hecho, un pino crece, o sea, en relación al tiempo, el pino no es realmente necesariamente mejor. Una especie exótica requiere, por ejemplo, en términos generales, 3 años hasta que cosecha y se vende a precio X, y la especie nativa, como quizás el coibe, necesita 3 veces el tiempo, pero se vende 3 veces más caro. Por lo tanto, en relación al tiempo, más o menos queda igual. O sea, el rendimiento por tiempo es el mismo. Entonces, ¿por qué igual se plantan pinos y eucaliptos a pesar de que tienen el riesgo de enfermedades, de incendios, a pesar de que el rendimiento por unidad de tiempo es más o menos el mismo? ¿Por qué se plantan especies exóticas, aumentando el riesgo de incendios, pestes, erosión del suelo, etcétera? Como pasó también aquí en Chile en enero de 2017. Los bosques nativos no se habrían quemado de esta forma. Pues la respuesta es que el cálculo de la rentabilidad se distorsiona. El tiempo ya no es neutral. Más bien, el interés da valor al tiempo y distorsiona todo el cálculo.
Bueno, recapitulando, la tasa de interés que paga el banco es el costo de oportunidad de cada inversión productiva. Esa al final es la razón por qué la producción del país tiene que crecer al mismo ritmo, a menos. Yo estoy convencido que nuestro sistema financiero, tal como funciona actualmente, es una de las más graves fallas del mercado, probablemente la más grave, y principal razón por la aberrante destrucción y sobreexplotación del medio ambiente. La privatización no soluciona el problema de la sobreexplotación de los recursos libremente accesibles, y tampoco aumenta la eficiencia económica, sino incluso la disminuye produciendo dividendos naturales, comillas, que en realidad es ninguna otra cosa que un dividendo monopólico. Y al revés, aunque el recurso natural tuviese un dueño privado, no estaría seguro que no se sobreexplotará. Nuevamente, por esa lógica de crecer. Y aunque quizás no la explota o destruye por completo, pero la forma insostenible de manejo de recursos, como los bosques y la agricultura, también tienen que ver con el interés como costo de oportunidad, dando valor al tiempo. Pues, ¿cómo se soluciona la cosa? Yo estoy convencido que se puede solucionar con la solución que nos dio Silvio Gesell. Y él llama su obra el orden económico natural. ¿Por qué? Porque tiene un dinero que es natural. ¿De dónde venía la tasa de interés? Eso vimos en clase también. La tasa de interés no es así nomás un invento por pura avaricia. Claro, tiene que ver con la avaricia, pero en realidad es el síntoma de que se puede atesorar el dinero. El dinero innaturalmente se puede atesorar, mientras todas las otras cosas se echan a perder. Si quiero guardar comida, se echa a perder. Si quiero guardar tecnología, no se echa a perder tan rápido, pero igual se disminuye su valor. Pero el dinero se puede fácilmente atesorar. Pues si todo el mundo atesora el dinero bajo la almohada, no fluye, no circula, no sirve para la economía. No sirve como su función de facilitar el intercambio. Su servicio a la economía no le da. Más bien, el dueño puede hasta chantajear a los demás y diciendo, pues, o estanco la economía y todo va hacia abajo, o me tienes que dar algo. La palabra chantajear viene de Silvio Gesell. En términos menos drásticos de Keynes, uno podría llamarlo que se explota the scarcity value of money, o sea, el valor de escasez se explota, ¿no? Entonces, ¿por qué existe la tasa de interés? Es un premio de abstenerse de liquidez, como también lo definió Keynes así. Es un premio de no tenerlo bajo la almohada, sino prestarlo. Lo presto al banco y el banco lo sigue prestando. De esta forma sigue circulando y sirve a la economía, pero solamente con la tasa de interés. Y la tasa de interés proviene ahí o lleva consigo este problema de que tenemos que constantemente rendir en la economía real productiva, al menos, y ahí viene el deber de crecer, y de hecho también la desigualdad, que es otro tema muy grande. No la viene de la economía del mercado, sino de la tasa de interés que hace crecer depósitos y deuda. Estamos cada vez más endeudados y unos trabajan a costo para el otro. Bien, entonces, ¿cómo hacemos desaparecer la tasa de interés y hacer que el dinero igual fluya sin tasa de interés? Pues esa fue la idea de Silvio Gesell. Él inventó una moneda libre de interés, un Freigeld, una libre moneda, y además produce libertad, por eso se llama Freigeld también, libre moneda. Es una moneda que funciona similar a productos reales, que se puede atesorar un tiempo, pero si la atesoras demasiado tiempo se echa a perder. Lo había mostrado también en clase, esa idea. Uno podría decir que es un dinero que tiene como un interés negativo, no positivo, un negativo pegado en el billete. Estoy obligado a gastarlo, invertirlo o prestarlo gratis. De esta forma sería fluyendo en la economía, sirviendo a la economía, sirviendo a los seres humanos para intercambiar sus dones y servicios y sin tener estos problemas asociados a la tasa de interés. En consecuencia, tendríamos un dinero que verdaderamente cumpliría con el concepto de la neutralidad del dinero que nos cuenta en la economía, pero que hoy día no es así, ¿no? Hoy día el dinero no es neutral. Obliga a crecer y produce desigualdad, y crisis financiera e inflación.
Los grandes problemas que tenemos en la economía y en el mundo tienen que ver muy fuertemente con la inneutralidad del dinero. Pues entonces, algunas consideraciones más. Una economía sana sería una economía natural. Uno puede decir cuyas reglas están basadas en la naturaleza. Entonces, esto incluye un dinero natural. Mientras el dinero actual produce la tasa de interés, que es completamente innatural, como ya dijo Aristóteles. Y de hecho, la Biblia y otras religiones lo prohíben. Una economía natural, y también eso es la otra parte de la obra de Silvio Gesell, no solamente es libre dinero, sino la otra parte es libre tierra. Y completamente, por un lado, innatural, prohibir la propiedad privada en productos hechos por seres humanos. De hecho, también dice la Biblia, no robarás, ¿no? No robarás significa que debería existir la propiedad privada en cosas. Y también incluso pueblos originarios reconocen la propiedad privada en cosas que producimos. Y nadie producía cosas si después no puede ser estudio. Pero también es innatural que bienes y servicios producidos por la naturaleza sean bienes privados. Incluso aquí también podemos referenciarnos con la Biblia, donde dice que la tierra, y eso también vale para otros recursos naturales, es un regalo de Dios para todos. Y en tiempos antiguos de la tierra, y eso también, u otros recursos naturales fueron administrados por el respectivo rey. Y similar se hace esto, se administra así en los pueblos originarios. O sea, es natural tener propiedad privada en cosas que se hacen de la naturaleza, pero la naturaleza misma, como la tierra, el aire, el mar, el agua, bienes que son hechos por la naturaleza, o por Dios, estos sí deberían ser para todos, y no necesariamente restringido artificialmente con el argumento que para que no se destruya. Y de hecho fueron tan abundantes, al menos con tecnología natural y normal, no se destruiremos nunca. La razón es, como vimos, el deber constante de crecer. Entonces, deberíamos repensar, por un lado, el efecto de la tasa de interés y cómo lo referíamos hoy en día aplicando las ideas de Silvio Gesell o los insights, los entendimientos de Silvio Gesell. Claro, hoy día no tenemos que tener billetes con estampillas como él lo propuso, como tener un sistema con tarjeta de prepago, que según algún algoritmo se disminuye el valor si uno lo gasta en un cierto tiempo, algo así, ¿no? Puede ser hoy día mucho más fácil. Y además debemos repensar con respecto, o sea, deberíamos distinguir con respecto a los derechos de propiedad privada entre bienes hechos por el ser humano y bienes hechos por la naturaleza, que en economía hoy en día no se distinguen. Hoy en día estamos en el socialismo o comunismo, todos los factores productivos son públicos, en el capitalismo todos son privados. En ambos, en socialismo y en capitalismo, el dinero es innatural. Usamos ese dinero innatural y no neutral. Pero aquí todos los factores de producción son públicos, aquí son todos privados. Mientras en el orden económico natural de Silvio Gesell, la propiedad privada existe en bienes hechos por el hombre, pero no en bienes hechos por la naturaleza. Y ese último punto no solamente es de Silvio Gesell, también Henry George, como les mencionaba en clase, habló de esto ya. Y lo más importante, el dinero aquí es natural. Esto es la falla más grande, incluso mucho más grande que ese otro punto aquí, porque sin el deber de crecer y sin que una oferta monetaria constante se aumenta constantemente, también la especulación sobre la tierra no se reangaba. O sea, los problemas que se asocian hoy día con la tierra, en realidad sería mucho menos grave con otro dinero. Esto aquí es lo esencial. Bueno, y si tenemos realmente un orden económico natural, ahí sí, yo creo que sería posible llegar
a una economía que se podría llamar economía de mercado sin capitalismo. ¿Cómo funciona esto? La idea de la competencia perfecta que nos enseñan no es tan mala. La competencia perfecta es una situación muy bonita. Lo contrario que vemos en Chile, la competencia perfecta son muchas pequeñas empresas compitiendo uno con el otro para mejor satisfacer las necesidades fundamentales de las personas. No hay monopolios. En competencia perfecta hay solamente pequeñas empresas, los pequeños, small is beautiful. Pero la competencia perfecta no se da solo. Se requiere un rol de gobierno que evita monopolios, un caso que exista naturalmente, que disminuye su poder, que evita que se abusen de su monopolio. Un rol que evita la colusión, que la fiscaliza y la multan las empresas que hacen colusión. ¿Se recuerdan? Colusión es lo mismo que el monopolio, cuando dos empresas se coluden en precio, es lo mismo que fuese una empresa. Y también, muy fuerte, la competencia desleal también destruye la competencia perfecta. Esto requiere un rol de gobierno que en muchos países, como en Chile, se malinterpreta, se dice como se malinterpreta el mercado libre, con el mercado liberado de regulación. No, aquí esto requiere regulación, requiere un gobierno fuerte para asegurar la competencia perfecta. Y todo esto tiene que estar basado en la libre tierra y la libre moneda, lo que recién les expliqué. Solamente la defensa de la competencia de sí solo no va a tener los resultados perfectos. Bueno, todavía, aunque sin libre tierra, sin libre moneda, igual está mucho mejor que si logramos solo esto, eso ya bueno. Por ejemplo, en Alemania, Suiza, Austria, Bélgica, Holanda, son países donde no tenemos libre tierra ni libre moneda, pero sí competencia perfecta, o cerca de esto. Y eso ya hace una gran diferencia a Chile. Competencia perfecta significa, nos sacamos que cuando crece el PIB, al menos todos ganan con eso, y no algunos muy pocos. O sea, esto aquí es muy importante también, pero de sí solo igual produce mucha desigualdad. En Alemania también hay mucha desigualdad. El índice Gini, que mide la desigualdad, es solamente poco mejor que Chile. La diferencia entre el más rico y el más pobre igual es grande. ¿Por qué? Porque existe el sistema financiero igual como aquí. Tenemos que tener esto, la clásica defensa de la competencia, más la idea de la libre tierra y de la libre moneda. Ahí tenemos realmente un orden económico natural, y esta sería una economía de mercado sin capitalismo. Uno también puede decir que es una economía verdaderamente libre, porque solamente si nos acercamos a esto, estamos libres. El libre mercado no es libre si no estamos cerca de esto. En Chile no tenemos libre mercado. Aquí estamos con mercados monopolizados. Es lo contrario de un mercado libre. Esto sería una economía en la que cada uno gana lo que merece. Cada uno la gana según su esfuerzo. Sería una economía que sirva al ser humano y no viceversa para fomentar que cada uno pueda de mejor forma satisfacer sus necesidades fundamentales. Sería una economía que Aristóteles llamaría la oikonomía, como lo contrario de la crematística que estamos haciendo hoy. O sea, eso sería una verdadera oikonomía. De ahí viene la palabra economía. Mientras hoy en día lo que llamamos economía en realidad es lo que Aristóteles solía llamar la crematística. Y sería, de hecho, un orden económico cristiano. El orden económico natural, en realidad, es un orden económico también cristiano. Es natural y es cristiano. Bueno, la naturaleza fue hecho por Dios, por lo tanto, es lo mismo. O sea, como dije, la libre tierra y la libre moneda, una moneda sin interés, ambos están así previstos también en la Biblia. Último slide. Si logramos esto, tenemos una chance de llegar cerca a un desarrollo calamana, para usar este lindo término de Manfred Max Neff, un desarrollo en el cual cada uno puede de la mejor forma satisfacer necesidades fundamentales. Hoy en día, cuando crecemos, 2/3 del crecimiento o más van hacia la desigualdad y solamente 1/3 o menos incluso del un eventual crecimiento del PIB se van hacia el desarrollo. Desarrollo aquí definido en el sentido de la posibilidad de mejorar la satisfacción de necesidades fundamentales. Si cambiamos al orden económico natural, como recién lo expliqué, ahí sí no estaríamos obligados a crecer,
pero tampoco se evitaría o restringía que creciéramos en caso que nos falta crecer, porque quizás nos falta satisfacer algunas necesidades fundamentales. O sea, no estamos obligados a crecer, pero sí podemos crecer si es necesario. En ese caso, cualquier crecimiento, eventual crecimiento, se traduciría ahí sí en desarrollo, en el sentido de Manfred Max Neff, en un desarrollo a escala humana, en un desarrollo en el cual cada uno puede de la mejor forma satisfacer sus necesidades fundamentales. Y lo último, lo hemos incluso comprobado con un estudio de una tesis magíster en Spring. Buscamos 100 países y vemos cómo tan cerca están a la competencia perfecta, o la tan imperfecta como es, pero vimos claramente países que están más cerca a la competencia perfecta, o sea, menos monopolizado, están mejor a largo plazo en el índice de desarrollo humano de la ONU. Uno puede sospechar si realmente cambiásemos el sistema financiero y el orden territorial, tal como lo propuso Silvio Giselle, ahí sí cualquier eventual crecimiento se traduciría en una mejora de las satisfacciones de necesidades fundamentales. Muy bien. Si quieren leer al respecto, les sugiero leer en este lindo libro que publicamos el año pasado, el capítulo 2 y el capítulo 3, The Tragedy of the Commons and the Role of the Money Interest Rate, y también el capítulo 3, Allocative Efficiency and Property Rights in Ecological Economics, where we need to distinguish between man-made capital and natural resources. También con más énfasis en los problemas que produce el dinero, pero no tanto en los recursos naturales, sino más en la sociedad. Les recomiendo ese capítulo, Local Money, a Solution to Capitalist Global Financial Crisis, publicado en Palgrave Macmillan junto con Manfred. En español, el capítulo 2.5 en este lindo libro, que también se publicó junto con Manfred y dos profesores de la Universidad Mondragón, y que se publicó en el Club de Roma. Con más profundidad y también dirigido hacia el desarrollo regional y por qué un cambio en el sistema financiero serviría también para descentralizar un país, tema muy importante también para Chile. Les recomiendo este capítulo, Smarter Money for Smarter Cities, que ya se publicó aquí en ese libro en el 2016. Y si hablan alemán, el capítulo más amplio, y también tomando en cuenta los aspectos éticos morales que tienen que ver con la tasa de interés y con nuestro sistema monetario actual. Les recomiendo este libro, donde hay un capítulo de 60 páginas, cómo se reformará el dinero y qué efecto positivo tendrá para la sociedad. Si les gusta ver películas o documentales, pueden ver este documental sobre monedas locales, donde también me entrevistaron a mí, pero también a la Margaret Kennedy, a Helmut Kreuz, íconos de monedas locales basados en la idea de Silvio Giselle, también los fundadores del Banco Palmas, un banco de monedas regionales, probablemente el más exitoso hoy en día en el mundo. Y está en YouTube con subtítulos en inglés. Hay muchos otros textos libremente accesibles que pueden acceder a través de mi página web. Muchas gracias. Gracias, Félix. Gracias, Félix. Sí, esto ya es lo último de lo último de lo último. Esto fue el último, exacto. Y fue como un resumen, un repaso, y dando un outlook, y combinando los temas con el desarrollo calomano. Pero igual el otro miércoles vas a estar tú, pues, aquí tomando la prueba. Igual está ahí tomando la prueba, obvio. Félix, me quedaron algunas dudas. Decías que estaban haciendo un estudio
comparando distintas naciones, ¿cuál estaba más cercana o más lejana a la competencia perfecta? Y como qué factores son los que hacen que una nación esté más cercana o más alejada de la competencia perfecta. Porque intuyo que hay esfuerzos políticos, hay contextos de, no sé, naciones que llevan más años en independencia, así como las naciones quizás europeas en comparación con africanas o sudamericanas. No sé, Sí. ¿cuáles son como los factores que determinan un poco esas diferencias? Muchas gracias por la pregunta, una muy buena pregunta. De hecho, en el estudio que hicimos, vimos la concentración del mercado con el Herfindahl-Hirschman Index, que es un índice que mide la concentración del mercado. O sea, más concentrado, menos competencia perfecta, ¿no? O sea, más monopolizado. Pero ¿por qué es así? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que tiene mucho que ver con el rol del gobierno, cómo fomenta la competencia. El gobierno juega aquí un rol decisivo en fomentar de que se rompan los monopolios, en hacerle competencia, en fomentar startups, y hacer un ambiente donde se puede emprender, y el emprendimiento hace que, aunque sea empresa pequeña, si hay pocas empresas pequeñas compitiendo con una super grande, la empresa super grande al final no podrá hacer lo que quiere. Y de los pymes después nace otra empresa, o sea, esto se puede fomentar por un lado, por otro lado se puede luchar fuertemente contra la colusión, esto se requiere que se fiscalicen. Y eso también es el rol del gobierno. Y luchar contra la competencia desleal también es el rol del gobierno, hay que hacerlo. Y claro, hay que hacerlo sobre décadas, incluso ciclos. Yo creo que en ese sentido, como mencionaba, como Alemania, Suiza, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, son países muy avanzados en esto porque desde mucho tiempo, ya hace 150 años, empezaron a luchar en favor de esto, en romper monopolios y fomentar la competencia. Y por otro lado, o sea, yo creo que es un tiempo que, o sea, en Chile, yo creo que Chile es un buen camino, o sea, desarrollado en ese sentido muy bien en los últimos 20 años. Claro, le falta mucho todavía, pero en relación como estaba antes, hizo un buen camino. Está muy fuertemente fomentando los pymes, los startups. Hay mucho capital semilla que de hecho hasta en Alemania no existe. Aquí hay ayuda al emprendimiento y eso es muy bueno. Y ha servido mucho. Y si sigamos así 20 años más, 30 años más, yo creo que Chile va a estar cada vez más acercándose a la competencia perfecta, que obviamente en su perfección nunca vamos a tener, pero sí nos podemos acercar a esto. Bueno, el punto clave es el dinero y la destrucción de la tierra. Sudamérica desde el principio está mal destruido la tierra, fue diseñado así desde el principio, mientras en Europa, por ejemplo, bueno, en todos los países en Europa, recién desde la Revolución Francesa, tenemos el orden territorial perverso de que un privado puede tener tierra, por lo tanto se acumulan cada vez más en las manos de pocos. De hecho, en Alemania recién desde 150 años. Hasta ahí la tierra era dueño el rey. Y el rey arrendaba a las personas que quieren usarlo. O sea, independiente de su casa donde vives, pero si quieres usarlo para agricultura, tienes que arrendarlo. Y ahí viene, de hecho, el deber de pagar impuestos. El impuesto era un tributo, un arriendo de la tierra. Si quieres trabajar más, arrendas más. Si trabajas menos, arrendas menos. Y con la Revolución Francesa esto cambió. Es como fue la envidia. ¡Ay, ¿por qué el rey? ¿Por qué debería el rey tener todo? Pues el rey sería el gobierno de hoy, ¿no? Entonces, con ese aspecto quizás de justicia, le quitaron al rey esto, cada uno tenía su tierra, pero esto hace que, bueno, hoy en día se acumula igual a las manos de pocos, pero a sociedades, a corporaciones que no tienen nada que ver o no tienen en su mente la benevolencia, mientras el rey sí, anteriormente quizás sí quería que su pueblo estaba bien. Una corporación le da lo mismo. Y bueno, mientras entonces en Europa, como dije, en Alemania recién desde 150 años, está la tierra así que cada uno puede comprarlo. Ya no es parte del sistema del rey y de sus nobles. En Sudamérica en América del Norte también, o sea, toda América, desde el principio fue diseñado que la tierra es privada. Esas son las obras de Henry George que se enfocan en este tema. Y
yo creo que de ahí, digamos, al monopolio de la tierra nacen otros monopolios. Obvio, si yo soy dueño de grandes, soy terrateniente de grandes paisajes, tengo mucho poder económico del cual puedo usar para instalar otros monopolios. O sea, la monopolización en muchos mercados puede tener su origen en la mala distribución de la tierra, por un lado, y por otro lado también en el sistema financiero. El sistema financiero acumula también dinero en las manos de pocos y de la lógica más perversa aún que la tierra. Si arrendo mi tierra, aunque yo no la produje, al menos estoy arrendando algo que tiene valor. Si arrendo dinero, arrendo algo que ni siquiera tiene valor, sino representa un valor. Pero esta distinción hoy día no se hace porque creemos que el dinero es capital. Y esa injusta, innatural acumulación de dinero en manos de pocos hacen que de ahí, bueno, con ese dinero que hago, bueno, lo invierto. Y ahí nacen nuevamente otros monopolios. O sea, el hecho de que estamos muy lejos de la competencia perfecta también tiene que ver con el sistema monetario y el orden territorial innatural. Si volvemos a los gráficos aquí, a mi último gráfico, casi último gráfico, estos últimos puntos son la base, por eso lo puse así como una base. La competencia perfecta, y aunque luchamos con las leyes clásicas de defensa de la competencia, nunca vamos a llegar a la competencia perfecta, ni cerca, ni realmente cerca, si no está dado eso y eso. Porque estas son razones por que existen monopolios. Esto en conjunto, y mantenido sobre varias décadas, creo que ahí llegamos a una economía realmente bonita, donde realmente gana uno, gana según su esfuerzo. No existiría desigualdad más allá que sería justificado por diferencias de esfuerzo. Esa sería una economía justa, verdaderamente libre, la economía de Aristóteles. Claro. Bueno, ahí hay una diferencia entre los países, como decías tú, desarrollados y subdesarrollados, y hay como una gradiente al final entre estos dos extremos, y quizás Chile está en una posición relativa entre esos dos lados. Pero siempre hay como una presión de una economía mundial que hace que también países subdesarrollados deban ser productores de materias primas, ojalá con poco valor agregado, para así permitir que otros países más industrializados puedan dar ese valor agregado y tener esa ganancia. Entonces, considerando esas diferencias importantes entre naciones desarrolladas y subdesarrolladas o en vías de desarrollo, ¿qué posibilidades reales hay de generar esas condiciones de igualdad, de distribución más justa de los recursos naturales, y también de permitir el desarrollo de startups y iniciativas así, siendo que hay una economía global que limita a algunos países a sostener ciertos monopolios también? Como en Chile, por ejemplo, el monopolio de la energía, que está también en manos de españoles. O de la minería, que está en manos de pocas empresas noruegas o canadienses. Claro, eso no se da en otros países La destrucción del poder monopólico es obviamente muy difícil. No es una tarea fácil. Requiere un tribunal de defensa de competencia potente, no con 3 personas, sino tiene que ser una institución potente, como de hecho lo tienen en Europa. No soy tan gran fan de la Unión Europea, pero esta cosa hace muy bien. Tiene una fuerte comisión de competition commission, o sea, la comisión de la defensa de competencia en Europa, muy fuerte, muy potente. Recién, hace algunos días atrás, multó nuevamente Google. Está constantemente siempre multando Google, Amazon y Microsoft de abuso de poder monopólico. ¿Y qué lo están haciendo? Quizás no puedes evitar el monopolio, pero puedes multarlo de abuso. O sea, por un lado, se puede fomentar startups y pymes, de esta forma romper el poder monopólico. Por otro lado, le puedes tratar de quitar la renta monopólica con multas cuando se abusa de ese poder. Y hay que hacerlo. Y si la multa es suficiente, después no lo van a hacer. Van a comportar de manera bonita.
a pesar de que tengan una posición monopólica. Igual con la colusión se puede multar y después ya no vale la pena coludarse. Y claro, el tema de la libre tierra obviamente es muy difícil. Eso ni se hace en Europa en ninguna parte hasta ahora, ¿no? Además se confunde mucho con el marxismo. Y muy peligroso ese tema, por eso también. Aunque no tenga nada que ver con el marxismo. Es solamente la tierra que tiene que estar en mano público, no otros factores productivos. O sea, lo que se hace de la tierra es privado, la tierra es pública. Solamente la tierra y el cobre y o sea, lo que está producido por la naturaleza. Como volviendo al otro monito aquí, en el socialismo todos los factores productivos son públicos. Hoy en día en el capitalismo todos los factores productivos son privados. En realidad deberíamos distinguir entre factores productivos hechos por el ser humano y aquellos hechos por la naturaleza, que hoy en día no se hace, ¿no? Y esto sería el orden económico natural. Lamentablemente la obra de Silvio Gesell nunca fue publicado en español, a pesar de que lo escribió en Buenos Aires, pero como era inmigrante alemán, lo escribió en alemán, como yo también escribo casi todo en alemán o en inglés, pero no en español. Y nunca fue publicado en español, por eso no se conoce en español ese orden económico natural. Fue traducido al inglés, pero en un tiraje muy chico, se agotó rápido y por eso hoy en día tampoco se conoce prácticamente en inglés. En este momento estamos reeditándolo en inglés y en español y ojalá que tuviese esa obra una mayor circulación, porque yo creo que realmente esto aquí es la solución. Eso es la solución. Y la solución a la desigualdad y la solución al problema de la insostenibilidad. Félix. Sí. Y un poco complementando la pregunta de Rafael y lo que estás mencionando, dado que estamos en un momento constituyente en Chile, ¿tú tienes alguna opinión al respecto sobre cuáles de estos temas, si es que sí o si es que no, debieran ser abordados y de qué manera en una nueva constitución para poder facilitar o asegurar que se den estas condiciones? Pues, obvio. Como dije, el orden económico natural, debería ser la base de una nueva constitución. Debería Chile usar ese hito histórico que yo creo que ningún país del mundo ha pasado hasta hoy en día. Casi ningún país del mundo se ha dado la constitución realmente por la gente misma. Bueno, quizás en Estados Unidos, pero igual fue no por participación realmente de muchos, creo. Fue muy también de participación de uno de los pocos en ese tiempo. Chile tiene una situación histórica única en el mundo, donde realmente las personas únicamente pueden participar en esta decisión de diseño de la nueva constitución. Y ojalá que pudiesen diseñar la constitución según lo planteó Silvio Gesell, el orden económico natural, donde sí existe obviamente el derecho a propiedad privada en todas las cosas, excepto en lo que hace la naturaleza. La tierra, cobre, litio, todos los recursos regalados por la naturaleza deberían ser en manos públicos y luego asignados para evitar la sobreexplotación por el rey, o sea, en este caso el gobierno. Y deberíamos tener el dinero natural. Esta es la falla principal. Esto es lo más importante. Esto incluso, lo otro también es de segunda importancia, porque al final el problema de la distribución de la tierra hoy en día se hace muy grande por el precio de la tierra, que sube, pero ¿por qué sube? Porque hay tanto dinero en el mercado. ¿Y dónde va el dinero? Claro, ¿dónde se puede invertir? ¿Dónde se invierte? En tierra, o en la bolsa, ¿no? O sea, un Bitcoin o un dólar, o en oro. Pero el problema de la tierra tiene mucho que ver también que se refuerza por el dinero innatural. Esto es lo más importante. Y lamentablemente eso no se entiende. No se está entendiendo ni por ellos, ni por ellos. Ustedes lo saben. Y si ustedes participan en ese proceso, traten de que se diseñe un dinero natural. Y que se puede hacer. De hecho, ni siquiera requiere en ese caso una nueva constitución. Se puede hacer Banco Central. Es facultad del Banco Central hacer ese tipo de dinero. Uno puede decir,
es una tasa de interés negativa aplicada al billete. O sea, es una política del Banco Central. Ni siquiera para esto se requería una nueva constitución. Para el punto de arriba, sí. Y ahí, respecto del, porque yo concuerdo contigo en que no para todo una constitución es un buen instrumento. Probablemente hay cuestiones que son más concretas, más normativas, en este caso facultades del Banco Central. Está en discusión, eso sí, la existencia del Banco Central, la independencia del Banco Central y las atribuciones del Banco Central. Si es que entonces el meollo del asunto está en el dinero natural o innatural y en la distinción entre propiedad pública y privada, ¿cómo eso podría suceder en el marco de un sistema global capitalista? Porque claro, si es que en un mundo que no es el que habitamos hoy día, un banco central, por ejemplo, decidiera aplicar una tasa de interés negativa, avanzar hacia la creación o la existencia de dinero natural, yo igual lo veo difícil, dadas las condiciones políticas, materiales actuales. Un poco allí apuntaba mi pregunta, no es solamente como qué es lo que debería decir la Constitución, el papel aguanta mucho, pero dadas las condiciones actuales y las limitaciones que tenemos, ¿cómo podría eso llevarse a cabo? Más allá de la teorización y de la escrituración de artículos de opinión. ¿Cómo eso podría suceder en concreto? Obviamente, eso es muy difícil de hacer entender a las personas, porque no todos tienen el lujo de tener una clase de 2 semestres prácticamente sobre el tema, ¿no? Pero yo creo sí se podría hacer entender y vender incluso a las personas que hoy en día están en el poder. Hoy en día los que tienen mucho poder económico, al final les sirve también este cambio. Como le puse aquí, esa sería una economía verdaderamente libre. Hoy día se habla mucho de libre economía que no está libre. El mercado no está libre, está muy monopolizado. Claro, los dueños del monopolio van a estar siempre en contra. No están en favor de que le quitan el poder monopólico. Pero a todos los demás, que son 95% de los chilenos, un 97%, a todos los demás les sirve esto. A todos los demás. Y como es una constitución que se da al mismo pueblo, o sea, ese 97%, pues ahí tenemos ahora la chance de hacerlo. Antes nunca había esa chance. Ahora sí hay la chance de hacerlo, pero claro, hay que hacer entender que necesitamos esto. Y no un poco más, un poco menos socialismo, que al final es lo mismo, pero tratamos de curar síntomas. Muchos dicen, lo legítimo, el rico, lo pasan al pobre. Esto es curar síntomas. En realidad deberemos evitar que exista la desigualdad. Y aquí se evitaría la desigualdad de sus raíces. Independiente de eso, si alguien está muy pobre, está poco morir de hambre, igual le podemos ayudar. Pero de que hay tanta desigualdad que hoy eso tiene que ver con esto. Y además, claro, con los monopolios. Ambos se pueden cambiar. Y ahora tenemos la chance de hacerlo. Ahora es la chance de hacerlo. Y la chance de no solamente una constitución que es escrito por lobistas que son ellos, sino por todos los demás. Pero para eso es importante que se conozca esto. Y lamentablemente no se conoce. Siempre se conoce capitalismo y socialismo. De que exista algo intermedio que es muy potente, muy natural y serviría probablemente a todos, incluso a los empresarios, pero no a los monopolistas, pero a todos los demás que quieren surgir en el mercado. Claro, hay que hacerle entender esto. A todos los pymes serviría, a todos los que quieren surgir, a todas las empresas pequeñas, los small is beautiful, ahí se serviría. A casi todos, a 97%. Y no curando síntomas, sino llegando a la raíz del problema, que es el dinero innatural y también el orden territorial innatural.
En realidad todo lo que es innatural es malo, ¿no? ¿De dónde vienen las enfermedades? Porque nos intoxicamos. ¿Y qué es una intoxicación? Pues una desviación de la naturaleza. Porque ¿qué es tóxico? Lo que es innatural. Si vivimos naturalmente, comimos las cosas que son naturales, vivimos en casas naturales, más cerca de la naturaleza, no vamos a enfermarnos. Todo lo que es innatural a largo plazo nos enferma, nos hace enfermos. Y lo mismo vale para la sociedad. Un orden territorial innatural y dinero innatural nos hace enfermos. La solución está en la naturaleza, incluso lo que respecta a la sociedad. Esto creo yo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus preguntas, que además me dieron la posibilidad de algunas precisaciones. Muchas gracias, Félix. Gracias, Félix. Ojalá que Chile use esta situación única, histórica, de darse una constitución, ojalá lo más cerca a un orden económico natural. Una economía que sirve al ser humano y no viceversa. Esperemos que así sea. Sí. Está difícil, sí. Bueno, ustedes pueden participar, ustedes ya saben mucho. Ustedes son los protagonistas. Yo no soy chileno, a mí no me escuchan y tampoco puedo ser presidente ni participar en esas comisiones. Pero ustedes sí. Bien. Bueno. Muy bien. Nos vemos el otro miércoles.